Estamos en comunicación con Hernán Brienza, politólogo, historiador, periodista, escritor. ¿Cómo estás, Hernán? Buenas noches. Fabio Fáez y los genoveses te saludamos. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, te decíamos que obviamente por una cuestión que bastante obvia no pudimos hacer la nota la semana pasada y creo que es un buen momento no solo para conversar con vos desde una mirada un poquito más alejada, un poquito más global de lo que es la coyuntura violenta o la coyuntura inmediata y ver tu mirada, ¿no? Y nada, saludarte, felicitarte por la reedición de tu libro, El Éxodo Jujeño, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Sí, es un momento difícil, ¿no? ¿Es Para todos. difícil y que se puede prestar a la reflexión o crees que todavía es temprano? No, yo creo que es un momento que nos debe invitar a la reflexión, ¿no? Más que no solamente no es temprano, sino que nos debe convocar a la reflexión. Y la reflexión fundamentalmente también es sobre uno mismo, ¿no? Y también es sobre nosotros como sociedad y nosotros como el nosotros más imaginativo que podamos pensar, ¿no? Yo creo que la pregunta de por qué llegamos hasta acá es una pregunta que tenemos que responder todos. No tiene que responderlo solo un sector u otro, sino que lo tenemos que responder todos, ¿no? ¿En qué momento se dieron las circunstancias como para que alguien, más allá de cualquier interpretación que se pueda hacer sobre el hecho, pueda o piense en que hay que gatillarle en la cabeza a un vicepresidente, ¿no? Pensemos que en este país no se gatilló contra endeudadores, no se gatilló contra dictadores, no se gatilló contra torturadores, no se gatilló contra fusiladores, ¿no? Y eso también nos tiene que hacer reflexionar sobre cuáles son nuestros valores como sociedad, ¿no? Y esto no estoy planteando que esté bien gatillar sobre dictadores, pero sí creo que nos tiene que hacer reflexionar respecto de por qué en democracia alguien llega a pensar que puede ser una buena idea gatillar sobre la cabeza de una expresidente, ¿no? ¿Tenés vos formada algún tipo, alguna aproximación al por qué? ¿Algún lugar por donde empezar a pensarlo? Sí, bueno, no mucho más de lo que ya dijeron otros, ¿no? Respecto de la cuestión de la estigmatización, de la cosificación, de la brutalización del otro, como decía Frank Fanon en Los Condenados de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en Argentina llevamos siglo y medio bestializando a un sector de la población, ¿no? Acusándolos de bárbaros, de brutos, de negros, de chorros, de corruptos, de estigmatizar a una gran parte de choriplaneros, ¿no? Estigmatizar a una gran parte de la Argentina que no responde a los cánones de racionalidad occidental, ¿no? Uh-huh. O de pautas culturales occidentales y europeas, ¿no? Y creo que esa forma de pensar la Argentina de manera supremacista, creo que es quizás el principal eje de los hechos de violencia más importante de la Argentina, ¿no? Lo que no quita que no haya un autoritarismo latente en todos los sectores políticos de la Argentina, ¿no? Pero creo que quizás el núcleo de violencia en la Argentina está vinculado a las pautas culturales supremacistas que creen que sobre el otro bestializado se puede hacer cualquier tipo de tropelías, ¿no? Hola Hernán, Sergio te habla y coincidimos totalmente en este aspecto que estás planteando. Y la consulta es, viendo hacia adelante, porque recién estábamos debatiendo acá entre nosotros y
creemos realmente que esto desde la política tendría que tener un resultado de ir frenando, porque uno puede echarle culpa a los medios en el aspecto de lo que van generando y no le quitamos, digamos, responsabilidad, pero creemos que desde la política se puede dar una respuesta. El tema es que cómo incluís a la oposición para esa respuesta, ¿no? No, no es que se debe dar una respuesta de la política, la respuesta debe ser política, y debe ser más política. No podemos permitir, los argentinos no podemos permitirnos que sigamos ninguneando los valores democráticos como lo hacemos, ¿no? Y alguna vez Perón dijo en el 73, cuando volvió, los argentinos somos un pueblo muy informado sobre política, pero con muy poca cultura política, ¿no? Y lo que quiso decir Perón es que tenemos una muy baja cultura en cuanto a la lógica de hacer política, ¿no? Creemos que hacer política es imponer nuestra razón, ¿no? Y creemos que hacer política es la desaparición del otro, ¿no? Y ahí justamente no hay política, ¿no? La política tiene que ver con la persuasión, tiene que ver con la negociación, tiene que ver con el acuerdo, el consenso y los desacuerdos y los conflictos, pero la manera de resolver los conflictos tiene que ser a través de pautas democráticas que garanticen un mínimo de entendimiento, ¿no? Lo que ocurre es que es muy brutal el poder en Latinoamérica, no solamente en la Argentina. El poder económico es muy brutal en la Argentina, y creo que eso hace difícil las posibilidades de negociaciones políticas, ¿no? No le es muy difícil. La Argentina tiene un gran problema con la dominancia, ¿no? Que es que no saben dirigir, sino que saben dominar, ¿no? Y la dominancia está vinculada no al autogobierno, sino al gobierno de los demás, ¿no? Al orden sobre los demás, no al orden autoimpuesto, ¿no? Y yo creo que una sociedad crece cuando sus dirigentes se autogobiernan a sí mismos, ¿no? Cuando imponen pautas y valores culturales y éticos que ellos mismos cumplen, ¿no? Y yo creo que el gran problema en la Argentina es que la élite que ejerce la dominancia, el poder económico, cuando asalta al Estado, pretenden que los demás no roben, pretenden que los demás no repriman, que los demás no ejerzan autoritarismo, que los demás no controlen el Poder Judicial, pero porque pretenden controlar el Poder Judicial ellos, controlar la corrupción ellos, controlar la economía de ellos y controlar la represión ellos mismos, ¿no? Y eso es como muy difícil de establecer pautas de comportamiento, ¿no? Porque si la clase dominante lo único que pretende es que no roben, que ellos tener el monopolio de la posibilidad de robar, o el monopolio de la posibilidad de enriquecerse, deja muy poco espacio para modelos virtuosos en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, si la tierra en este país se la dividieron entre 10 familias y no le pidieron permiso a nadie, no se la compraron a nadie y no hicieron una reforma agraria que favoreciera a la mayoría, digo, ¿por qué las mayorías van a respetar esa propiedad privada que fue robada a fuerza de matar a los indios, ¿no? Digamos, en Estados Unidos fue diferente, ¿no? No porque no haya habido matanza de indios, quizás fue peor la matanza de indios, pero sí lo que hubo es construcciones de hacienda de no más de 200 hectáreas, que era el viejo sueño de Sarmiento, ¿no? O sea, los liberales argentinos están a la derecha de Sarmiento, ¿no? Sí. Entonces pretenden que una sociedad obedezca a una élite dominante que solamente se dedica al latrocinio, ¿no? Porque eso fue respecto de los negocios de la apropiación de la tierra. Pero si uno piensa de qué manera la patria contratista hizo negocio con el Estado,
es espeluznante, ¿no? Sí, se puede hacer Como una... de un día para el otro nacionalizaron la deuda pública, la deuda privada, y se le encajaban a todos los argentinos, ¿no? Después de eso, ¿quién puede hablar de corrupción en este país? Se puede hacer Entonces, una es muy línea... difícil. Sí, Perdón, Hernán, estamos hablando con Hernán Brienza. ¿Se puede hacer una línea de tiempo y vincular un poco? Uno cuando recorre a veces la provincia de Buenos Aires, allá por donde fue la zanja de Alsina, y se lee cómo empezó eso allá por hace muchos años. ¿Se puede hacer una línea con ahora y ver cómo empresas tan grandes pueden comprar medios de comunicación, cosas que no pasa en la mayoría de los países del mundo, salvo en algunos de Latinoamérica? No hay una línea entre esas dos etapas tan distantes en el tiempo. Bueno, de hecho, los grandes medios también fueron creciendo al calor de los negocios con el Estado, ¿no? Sino que es papel prensa, por ejemplo. Hernán, buenas noches. Adrián te molesta. ¿Cómo se hace cuando gran parte de la sociedad le gusta esta cosa que para nosotros está mal de la parte política? Porque estamos hablando que, no sé, un 30 y pico % le encanta lo que hace Bullrich, le encanta lo que hace... Digamos que Macri ahora no está haciendo nada, solamente está haciendo la plancha esperando, pero le gusta cuando se revela la reta. ¿Cómo se hace? A mí no me preocupa que un 33% le guste lo que le guste. Mientras no le guste al 51% me conformo. Y mientras... pero te quiero decir que es mucho. Mientras ese 33% respete la voluntad de la mayoría, yo me conformo. El problema es que no siempre respetan la voluntad de la mayoría, ¿no? Sí, como en este momento. Sí. Contanos, Hernán, vos hiciste, para sacarte un poco tanto de la coyuntura, hiciste una reedición de sí. tu libro. Fue el único libro que estuvo escrito que explicó bien el tema del éxodo jujeño, ¿no? Por lo menos eso es lo que... No hubo, en más de 200 años no hubo un libro escrito sobre el éxodo jujeño, y es llamativo, ¿no? Porque es una de las pobladas más importantes de la emancipación, ¿no? Pues todo un pueblo, es lo que se conoce como guerra popular, ¿no? Todo un pueblo haciendo tierra arrasada, esquivando los ataques del enemigo, hasta plantarse en Tucumán y generar una batalla que fue la batalla más importante de las que se combatieron en el territorio argentino actual, ¿no? Entonces, a mí me llamó mucho la atención que nadie haya escrito sobre el éxodo jujeño. No me llamaba la atención que la historiografía porteña no escribiera sobre el éxodo jujeño, porque necesita justificar su rol preponderante, haciéndonos creer desde la historia que todo ocurrió en Buenos Aires, pero lo que me llamó la atención es que tampoco en Jujuy hubiera investigaciones y fuentes y libros escritos sobre el éxodo jujeño, ¿no? Ellos mismos no contaban su historia, ¿no? Y mi libro es un poco un homenaje a esa gesta popular de los pueblos del norte, ¿no? Y digo de los pueblos del norte porque no es solamente Jujuy, sino que Jujuy, Salta, Tucumán, Chuquisaca, La Paz, ¿no? Todos los pueblos altoperuanos que estaban liderados por caudillos, que muchos de ellos dejaron su vida en el camino, ¿no? Hernán, debe haber habido una pérdida muy grande humana, ¿no? En ese paso de Jujuy hacia Tucumán, porque yo, escuchando algo de tu libro, contabas que hacían 50 kilómetros diarios, más o menos. Sí, y los no solamente hacían 50 kilómetros diarios, sino que los agarró el viento norte y una fiebre de paludismo que diezmó a vastos sectores de ese éxodo, ¿no? Durante un tiempo tuvieron que... Yo me ubicaba que vamos caminando Luján una vez sola, que son 60 kilómetros, y estamos muertos por 3 semanas.
¿Cómo, Sí. cómo llegaba esa gente Yo y con malas condiciones, cálculo, ¿no? Hice el mismo cálculo. ¿no? Una vez a Luján son 60 kilómetros y termina muerto. Imagínate al otro día tener que levantarse y caminar otros 60 kilómetros. Sí, y en condiciones absolutamente distintas de lo que es ahora. Ahora vas por la avenida Sí, Rivadavia, ¿no? Sí, en zapatillas, acolchadas, ¿no? Sí, sí. Antes ibas con tus animales, con tus hijos, con tus viejos, con tus abuelos, ¿no? Porque el éxodo es eso, es un éxodo popular, donde va toda la familia, ¿no? En carretas, algunos en mula, en caballo, pero otros a pie, ¿no? ¿Y hubo mucha pérdida humana? No está contabilizado eso, porque no hay datos sobre qué ocurrió exactamente con el éxodo. Lo terrible en la Argentina es que al haber escrito muy pocos, solamente Claro. los que tenían acceso a la escritura, se perdieron las fuentes populares, ¿no? Se perdieron las voces del pueblo, ¿no? Y no hay también que después se empezó a corregir con el revisionismo histórico, pero no hay también una manera de escribir el éxodo jujeño desde una visión muy sesgada y que se puede poner en manifiesto ahora de la sociedad jujeña, por ejemplo. No le interesa tanto reflejar cómo fue en ese momento y qué cantidad de gente se plegó al éxodo jujeño y cuántos se quedaron en Jujuy para votar o para estar a favor del gobierno realista de aquel momento. Bueno, hubo un cabildo abierto cuando se produjo el éxodo, hubo un cabildo abierto con jujeños que votaron a favor de un gobierno realista, ¿no? Entonces esa Con lo es cual, la visión con lo por la cual que ahora hay, también se oculta un poco también o no hay queda tan apellidos, visibilizado. hay apellidos que estuvieron a favor de los realistas, ¿no? Que obviamente no se puede culpar a los chosnos de haber tenido esos abuelos, pero marcan también una tradición de algunos apellidos poderosos, ¿no? A ver, el Piojo, nuestro compañero que está en algún lugar de la costa atlántica, creo que tiene algo, a ver si nos escucha, tenía algo para preguntarte. Hola, buenas noches, Hernán. Claudio te ¿Qué habla. tal? ¿Cómo te va? Bien, bien. Bueno, mi pregunta ahora, volviendo a la actualidad y al Hernán Brienza, comunicador. Estos días se viene hablando mucho del rol de los medios de comunicación hegemónicos, llamémosle, en toda esta escalada de odio, de violencia. ¿Vos pensás que bueno, por supuesto que la ley de Mordaza ya fue desmentida y desechada, pero la vieja y querida ley de medios de comunicación que tanto aplaudimos, ¿podría volver a reactivarse y servir para ordenar un poco todo esto? Yo creo que es muy difícil, ¿no? Es muy difícil que la ley de medios vuelva como fue votada, ¿no? Y yo creo que la ley al tener el nombre de ley Mordaza ya perdió la votación de entrada, ¿no? Porque ¿quién es capaz de votar una ley que amordace a la prensa, ¿no? Pero en realidad no se trata de una ley Mordaza, se trata de una ley de responsabilidad comunicacional, ¿no? Yo no puedo decir cualquier cosa en todo el mundo, solo por ser periodista. Claro. Hernán, Yo mi no nombre... puedo calumniar, no puedo injuriar, no puedo hacer campaña de desprestigio, no puedo hacer campaña de odio. Eso no se puede hacer, eso no es comunicación. Eso es odio. En Alemania, por ejemplo, vos no podés hacer nazismo explícito. Bueno, acá tampoco se podría hacer muchas de las cosas que hacen o que dicen, ¿no? Hernán, mi nombre es Ezequiel. Bueno, primero... ¿Cuántos son ahí? ¿Un equipo de fútbol? Casi. Cinco son. te agradezco por salir. Tocando el tema, yo creo que también lo difícil de esto es que con el poder hegemónico que tienen los medios, se hace un discurso en el cual se construye una verdad. Y eso también es muy difícil para después, para el ciudadano común, tener una realidad de los hechos en sí. Por ejemplo, enseguida empezaron a tirar cuando fue lo de Cristina, que fue todo un armado, que fue...
llevaron que el odio vino del lado del oficialismo. Entonces se va construyendo a través de los discursos una verdad que después, al no tener uno las herramientas para contrarrestar, ese discurso queda, en cierto modo, como un estilo de verdad. O sea que, ¿cómo pensás vos, sin una ley de medios, o cómo se puede contrarrestar esos discursos? Yo creo que gran parte de la sociedad no cree en esos medios de comunicación. Creo que hay una parte que sí cree, que quiere creer en esos medios de comunicación. Y finalmente creo que está todo tan fragmentado y tan polarizado que la verdad no importa. Los que quieren ver un autoatentado ven un autoatentado, y los que quieren ver un atentado de la derecha ven un atentado de la derecha. No hay posibilidad de encontrar una vara que nos permita medir el grado de velocidad. Está todo tan fragmentado que importa más lo que yo opino que la verdad misma. Entonces, el famoso chiste, creo que es de Rudy Paz, ¿no? Que viene la hija y le dice: papá, eso es una fake news. No, ¿cómo puede ser falso si dice exactamente lo que yo pienso? Creo que hay mucha gente que está dispuesta a sentirse parte de esa Argentina blanca, y que se sienten parte de esta Argentina blanca, y prefieren creer y opinar como los medios de comunicación, porque ese es el carnet para entrar a la Argentina blanca, ¿no? Entonces, es una elección afectiva, no es una elección racional. Y hay otro sector que se siente fuera de esa Argentina blanca y que prefiere desconfiar de esos medios de comunicación, ¿no? Pero ya a esta altura de la Suárez, como decía mi abuela, ya no importa la verdad, importa qué lado querés escuchar. Si uno escucha TN y dice mienten, otros escuchan C5N y dicen son todos kirchneristas. Por lo tanto ya se sabe para quién informa cada uno. Por lo tanto hay una elección volitiva de propia voluntad de quien elige escuchar TN o elige C5N, y eso es lo difícil, porque no hay posibilidad de diálogo acerca de un hecho relativamente veraz. ¿Y tenés claro si esto tiene que ver con la nueva era? Nueva era quiere decir para nosotros, los que tenemos un poco más de 40 y poco más de 50, te diría, si tienen que ver las redes sociales, si tiene un papel predominante o es algo más en esto. Las redes sociales lo que hacen, me parece a mí, son varios fenómenos, ¿no? Primero, hacen protagonista a los que hasta ahora eran espectadores de los medios, ¿no? Entonces se ven obligados a decir lo que para ellos es la verdad y lo que ellos piensan, ¿no? Entonces, al convertirlos en protagonistas, ya lo importante es lo que yo pienso, no lo que sea la verdad, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, las redes lo que hacen es simplificar de manera binaria la realidad, ¿no? Es blanco o negro, me gusta, no me gusta, bueno o malo. Las discusiones son brutales e irresponsables porque no hay posibilidad de una respuesta inmediata, ¿no? Vos en las redes podés decirle a una persona cualquier cosa que total no te va a venir a agarrar a trompadas. Si se lo decís en la mesa de Navidad, se llama un tole-tole que te la volvió a oír, ¿no? Entonces, en ese sentido, la red es un espacio de mucha agresividad y de mucha cobardía, ¿no? Y al mismo tiempo eso lo que hace es generar mayor polarización. Y sobre todo deshumanizan, ¿no? Las redes deshumanizan las relaciones sociales, porque no hay olores, porque no hay miradas, porque no hay gestos, porque no hay tonalidades, porque no hay posibilidad de entender la ironía, ¿no? Son discursos absolutamente planos, ¿no? Y al ser planos son simples, y al ser simples son burdos, ¿no? Las redes nos vuelven mucho más burdos, ¿no?
Y eso creo que es un problema que... ¿Por qué? ¿Por qué es un problema? Porque los medios de comunicación finalmente están yendo detrás de las redes sociales, no adelante. No es que los medios de comunicación informan y las redes de comunicación replican. A veces, la mayor parte de las veces es al revés. Las redes dan el clima y los medios de comunicación informan para las redes. Hernán, ya para dejarte tranquilo, y te agradecemos mucho la participación, te hago esta pregunta. Vos que fuiste uno de los que participaron en la batalla cultural en los años de Néstor y Cristina, ¿cuánto se perdió en los 4 años del macrismo? No, yo creo que la batalla cultural es una batalla que hay que verla con perspectiva histórica, ¿no? Ya Jauretche hablaba en la década del 50 de la batalla cultural, ¿no? Por lo tanto, se vive perdiendo en función de que una Argentina hegemónica y más poderosa siempre termina imponiendo su forma de ver la Argentina, ¿no? Pero es larga la serenata, ¿no? No, sin duda se ha perdido mucho, pero la serenata es larga, ¿no? No hay que fundar la mandolina tan pronto. No, Hernán... hoy estoy con la frase de la abuela. Bueno, la sacaste de algún arcón de por ahí. Y de Brienza, entonces... ¿Brienza es un pueblo de Italia, Hernán? Brienza es un pueblo de Italia que se llama la provincia de la Basilicata, la vieja Lucania romana. La provincia hoy es de Basilicata. Hay un pueblo que se llama Brienza, pero mi parentela viene de otro pueblo que está a 15 kilómetros de Brienza que se llama Forenza. Cristo, si es Fermato Eboli, es un libro maravilloso de Carlo Levi que transcurre en la Basilicata, ¿no? Sí, transcurre así, sí. Hay varios libros que trabajan en esa. La Basilicata es una provincia muy poco conocida. De las menos conocidas. Digamos, pero es muy poco conocida porque no tiene mucha riqueza, ¿no? Ni mafia tiene. Es tan pobre que ni mafia. Está tan maravillosamente descrita en ese libro que a uno le da... Yo pasé por la Basilicata, no tuve no la conocí profundamente, pero al leer el libro de Levi parece que uno estuviera viéndola. Sí, es muy interesante porque todo lo que es la zona de la Basilicata fue una de las zonas más empobrecidas por la acción de la unificación italiana y del ejército milanés, ¿no? Claro. Y muchos de los que escaparon del sur de Italia están en vinculación a esa reunificación que favoreció al norte y perjudicó al sur, ¿no? Qué raro. Y en la Basilicata hubo grandes levantamientos populares contra esa unificación. Muchos de ellos eran parte de los intereses de los Borbones, ¿no? Claro, había unas montoneras que se hacían, ¿no? Unos grupos guerrilleros que peleaban contra... Los briganti, ¿no? Los briganti. Que eran los bandidos, ¿no? Bueno, ahí está. Te vamos a llamar un día. Se llamaba bandidos. Te vamos a llamar un día para hablar de esa historia que tiene tantos vínculos realmente con la historia argentina. Cuando uno tiene la suerte de leer sobre la unificación de Italia, es inevitable encontrar los vínculos entre el sur empobrecido de Italia y muchas cosas de Latinoamérica, ¿no? Pero esto va para otro capítulo. Cuando viajamos a Italia con mi pareja, pude comprar un par de libros de historia que ellos están trabajando el concepto de contrahistoria en el sur, que es como algo así como el revisionismo, pero se llama contrahistoria. Ellos lo llaman contrahistoria, y justamente explican que en 1860 el Banco de Nápoles era muchísimo más rico que el Banco de Milán, ¿no? Y que finalmente la invasión por entre comillas del norte al sur terminó empobreciendo a toda la región. Claro. Es muy interesante esa historia que nosotros damos por sentada, que la unificación
italiana es una unificación pacífica y consensuada, y no entendemos por qué a partir de 1870, 1880 emigró de la manera que emigró millones y millones de italianos, tanto a Norteamérica como a la Argentina. Y el 80 o el 90% de esa inmigración fue del sur. Sí. ¿Qué es el INCAP, Hernán? ¿Qué es el Instituto Nacional de Capacitación Política? Ya te dejamos. Sí, el instituto es un organismo que depende del Ministerio del Interior, cuya función es formar ciudadanía a través de contenidos políticos, y nosotros tenemos en la página INCAP digital mininterior.gov.ar unos 28 seminarios virtuales que utilizamos mucho en la pandemia, donde pudimos capacitar a más de 30.000 personas de manera virtual que han entrado en la plataforma y que han disfrutado, quiero pensar yo, de cursos sobre economía política, sobre historia, sobre feminismo, sobre derechos humanos, sobre geografía humana y económica de la Argentina, ¿no? Hemos hecho un gran trabajo de contenidos y de formación política para las mayorías, ¿no? Bueno, buenísimo, Hernán. La verdad que has sido muy amable con nosotros. Te llevamos un montón de tiempo, más de lo previsto, pero muy enriquecedora la charla. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el contacto y por la invitación. Recomendamos que los que quieran saber más sobre el éxodo jujeño, el libro tuyo se llama Éxodo Jujeño, Manuel Belgrano y la gesta de un pueblo para crear una nación, ¿no? Exacto. Y salió. Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Bueno, ahora te tenemos que saludar todo y después te puedes ir. Y mañana te vas. Claro, es más largo el saludo de todos los que son que... Gracias, Abrazo. Hernán. Un abrazo grande. Hernán Brienza en No Vinimos de Paseo.